Bueno, vamos a continuar con la clase. Sí, les pido el favor que en la medida, aunque esos quizzes no valen mucho en términos de una calificación, son como unas 10 notas que uno saca, eh, entre 8 y 10 notas, representan un 20% de la nota final, pero la virtud de esas pruebas cortas radica en que le exigen a uno repasar la materia, o sea, repasar los conceptos básicos y en esa medida la asimilación del conocimiento es paulatina. Esto de cara al parcial que desarrollaríamos en una semana. Entonces, por eso es bueno desarrollar estas pruebas cortas. Profe, ¿qué fecha es el examen, profe? En 8 días, próximo sábado, es el parcial. Profe, ¿de este sábado que viene o de este sábado de noche? El próximo sábado es Ok. próximo sábado es 6 de noviembre. Sí, porque hoy es primero, ¿no? Hoy es 1 de noviembre. Sí, el próximo sábado tenemos nuestro primer parcial. Bueno, en este parcial lo que hacemos es considerar pues las pruebas cortas. Eh, la idea es que esas pruebas cortas les sirvan así como de entrenamiento para que noten a ver dónde usted tiene vacíos y, y los llene, ¿no? Y en el parcial lo que haríamos, bueno, varios de los ejercicios prácticos que ya estamos valorando en esta prueba corta se retomarían de forma, pues con otros valores. Y de pronto se incorporarían otras preguntas teóricas, pero generalmente ustedes habrán notado que se retoman varios ejercicios, ¿no? Por eso es importante, si usted en la prueba corta por alguna razón no hizo un ejercicio de forma correcta, pues sí es importante que revise en el libro o en los ejercicios que ya hemos hecho, dónde fue el fallo o qué elemento usted no consideró. Voy a compartir pantalla, pero tengo abierto un archivo que no es justo el de hoy. Es que teníamos pendiente ver unos detalles de la clase anterior, que es importante que ustedes los vean. Cristina, usted finalmente encontró el Excel. Ah, sí, profe, más bien cuando me respondió ya lo había encontrado. Sí, Gracias. no, qué pena que yo no me conecté el sábado en la mañana porque estaba indispuesta. No, no, tranquila. Y sí, o sea, generalmente yo las clases las voy colocando en el espacio ese que yo le puse recursos. Ahí siempre estoy poniendo el video y la clase. Entonces, de modo que si alguien falta o está interesado en visualizar algo que no le quedó tan claro, allí lo puede repasar o estudiar. Aquí estoy abriendo la presentación de la clase pasada. ¿Cómo les ha parecido este tema 6? O este tema 5. O este es el tema 6. No, tema 6 es. ¿Cómo les ha parecido? ¿Les ha parecido complejo? ¿Más fácil de comprender que los demás?
Mm, Les da igual, les da igual el tema, aunque que no me contesta nadie. Yo siento que esto sí es un poco más difícil porque de ahí por las fórmulas y todo eso, pero, pero de ahí, no sé, es interesante. A mí me parecía que, a mí a veces me da la impresión que les parece más complejo a los estudiantes la parte teórica que las mismas fórmulas. Una vez que usted entiende el ejercicio práctico, usted lo puede desarrollar muy fácilmente. Qué raro que no haya salido esta vez imagen, ¿cierto? Siempre me salen las imágenes. Es que no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, ya se ve, profe. Ok. O sea, ustedes prefieren menos fórmulas. Es que me parece que una vez que uno comprende la fórmula, eh, es más fácil como de estudiar ese tipo de cosas. A veces la parte teórica, cuando la gente no lee, pues usted sabe que esta es una amplia literatura. Entonces, si la gente no va siguiendo la lectura, las preguntas teóricas, la gente falla. Bueno, se los digo porque pues yo estaba haciendo aquí, hay unas preguntas que son muy teóricas que se hacen, que se deben hacer pues por obligación y prácticas, y yo veo que a ustedes les va mejor en la parte práctica. O sea, cuando ustedes ya aplican el concepto, yo siento que allí la mayoría les sale esas preguntas buenas. Bueno, a no ser que no haya mirado los ejercicios. O sea, si no participó en el Kahoot o no hizo ninguna práctica, pues sí, se le hace más difícil. Pero la persona que practicó, que al menos bajó la clase y medio revisó allí los ejercicios, se le hace muy fácil de desarrollarlas de forma correcta. Sin embargo, cuando les hago preguntas teóricas, ahí sí siento que hay bastantes fallos, tal vez porque no todos tienen tiempo para seguir las lecturas y esto pues dificulta un poco. Yo he sentido eso, pero cómo se sienten ustedes? ¿Ustedes prefieren más teóricas que prácticas las preguntas? ¿O lo prefieren como balanceado? Creo que es mejor balanceado. Está bien, Elizabeth. Bueno, lo que habíamos visto en la clase anterior era como visualizar cómo estaban las personas en términos del output o de la producción que se generaba en un país. Entonces lo analizábamos desde el punto de vista nominal y desde el punto de vista real, o sea, como quitando el efecto de los precios. Y para eso, pues hacíamos el proceso de deflactación. También analizábamos el comportamiento del nivel de precios. Entonces, para eso tomábamos en cuenta el índice de precios al consumidor. Y analizando cómo se comportaba, cómo era el crecimiento de los precios y a la vez el crecimiento de la producción, pues íbamos analizando el bienestar que tenía el individuo. De alguna forma, analizábamos el, el crecimiento económico que tenía la sociedad basado solo en una variable que era el ingreso. Y a esta variable a veces le quitábamos el efecto población cuando lo dividíamos la cantidad de producción entre el número de personas. Entonces, así quitábamos el efecto escala y le quitábamos el efecto de los precios cuando lo deflactábamos. Es decir, que utilizábamos un año base y poníamos todos los años a precios del año base. Y de esta forma quitábamos el efecto de los precios. Y entonces, a través de esa variable, pues analizábamos el crecimiento económico que tenía un país y también analizábamos la productividad. Pero todo como en términos de una única variable.
Y este índice de desarrollo humano, bueno, esta línea de investigación que plantea Naciones Unidas, lo que busca es ir más allá de esa única variable, es decir, ir más allá del crecimiento económico. O sea, nosotros podemos tener un muy buen nivel de ingresos, sin embargo, eso no significa que tengamos bienestar. Basta con analizar distintos tipos de casos que podemos conocer. Una persona que tenga un buen nivel de ingreso no necesariamente significa que tenga un buen bienestar. O sea, que tenga bienestar en términos de calidad de vida, porque puede estar enferma o porque puede haber problemas educativos o porque ya está muy mayor. O sea, hay muchos factores que determinan eh, diferentes al nivel de ingresos. Yo pensé que hoy iba a estar Frida y me imagino que nos hubiera opinado bastante en este tema. Entonces, no solamente un país está muy bien a nivel internacional porque tiene buenos ingresos. Hay otros factores que también cuentan. Entonces, lo que busca Naciones Unidas es considerar otros elementos que también determinan el bienestar, como por ejemplo el nivel educativo, el estado de salud, la esperanza de vida. Y para ello, pues, utilizando otro tipo de variables, se propone analizar otros objetivos o considerar otros objetivos, como por ejemplo, desde el punto de la salud, la educación, algunos indicadores relacionados con el nivel de pobreza. Nosotros ya habíamos visto que analizábamos la línea de pobreza y esa la determinábamos si la gente ganaba $1, $2 o $3, dependiendo de dónde usted defina la línea de pobreza o simplemente la canasta básica. Entonces, este indicador de desarrollo lo que mira es, considera también la pobreza, considera la salud, la educación, el bienestar de las instituciones, como por ejemplo que haya paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr un propósito y que se desarrollen acciones por la conservación de un ambiente sostenible, eh, que hayan políticas orientadas a la reducción de la desigualdad. No solamente que tengamos buenos ingresos, sino que esa gran cantidad de ingresos que tenemos que pues, se redistribuya a través de políticas sociales hacia las personas más desfavorecidas o que se encuentran en pobreza extrema. También analiza que tengamos pues energías asequible, o que es decir que haya una amplia cobertura en el país. Y bueno, considera pues todos estos elementos para estimar este índice. Entonces, uno de los indicadores más importantes para analizar la calidad de vida de un país o el bienestar de una sociedad es su esperanza de vida. Generalmente, los países donde las personas no tienen una buena nutrición, no tienen un buen sistema de salud, es decir, que la mortalidad infantil es alta, o sea, ni siquiera llegan a crecer los niños. O la muerte por maternidad también es muy elevada porque a lo mejor no se le hizo un control prenatal mientras la mujer estaba en embarazo, entonces pues al final fallece. Entonces todos estos elementos influyen en su esperanza de vida. Entonces, un país que tiene una alta esperanza de vida le antecede un buen servicio de salud, tal vez un buen servicio buenos servicios de educación, cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado, eh, buenos ingresos. O sea, hay muchos elementos que influyen en que usted tenga una esperanza de vida alta. Por ejemplo, en los casos de países pobres como Nigeria o Haití, la esperanza de vida pues es baja. Puede estar alrededor de 58 años o un poquito más, pero bueno, entre más pobre sea el país,
son peores las condiciones de vida. Entre más alto sea el nivel de ingresos y los servicios de educación y de salud, pues amplía su esperanza de vida. Entonces, este indicador pues es un índice de desarrollo humano que toma en cuenta la esperanza de vida al nacer, los años esperados de escolaridad, el promedio de años de escolaridad, el ingreso nacional per cápita. Entonces, estos son como 4 variables que son consideradas para estimar este índice de desarrollo humano. Aquí tenemos pues una lista de países. Estos son los 25 países pues con mejor índice de desarrollo humano. Y por supuesto se destacan los países nórdicos. Noruega, Suecia, Irlanda, Alemania. Mire que su esperanza de vida es muy alta. De 82, casi 84 años. Y a medida pues que va disminuyendo pues su nivel de ingresos o su nivel de educativo, este índice de desarrollo humano también va bajando. Aunque el hecho de que algunos países tengan un bajo ingreso per cápita y logren una buena esperanza de vida también depende de las instituciones. Depende de las políticas que desarrollan en ese país, de las decisiones que toman en términos de política monetaria, política económica, política fiscal. O sea, no solo decisiones relacionadas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es muy sobresaliente a nivel de Latinoamérica, el hecho de no tener ejército, entonces traslada todo ese gasto en armas, en el sostenimiento que es mantener un ejército, lo desvía hacia salud y educación. Entonces, por eso Costa Rica tiene unos altos índices de educación y de baja tasa de mortalidad infantil y el sistema de salud, a pesar de que algunas personas se quejen de lo tarde que lo atienden en algunas citas, el sistema de salud funciona y es eficiente. Se destaca a nivel de Latinoamérica. Entonces, este es un indicador importante. Otro indicador que también nos sirve para analizar el bienestar de un país es el índice de progreso social. Este índice de progreso social considera otros elementos. O sea, aquí hay una cosa que me estorba para mirar. Entonces considera necesidades básicas humanas y entre las necesidades básicas humanas analiza la nutrición y los cuidados médicos básicos. También considera la cobertura de agua potable y cobertura de alcantarillado, el estado de la vivienda y la seguridad. Pues la seguridad en el sentido de que uno salga a la calle y pues tenga certeza de que no lo van a secuestrar o que los productos y servicios que usted vende en un establecimiento, usted tiene la protección de las instituciones. También toma en cuenta algunos elementos que los agrupan dentro de los fundamentos del bienestar, como es tener acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicación, salud y bienestar y calidad del medio ambiente. Y otra rama que también considera importante esta estimación del índice de progreso social son los derechos personales, la libertad personal y de elección, la tolerancia y la inclusión y el acceso a educación superior. Aquí en este mapa podemos visualizar este índice de progreso social. Los países que muestran un nivel de progreso social muy alto son los que tienen este tono como azul oscuro. Y aquí se destaca Canadá, los países nórdicos y gran parte de Europa, ¿no? Gran Bretaña, España, Portugal, Francia, Alemania. Y
Australia. Bueno, aquí también luego siguen los que tienen como un progreso social en un segundo rango, un poco menos alto o sencillamente alto. Entonces aquí se destaca Estados Unidos y el sur que está compuesto por Argentina y Chile. Y luego vienen los países que tienen un índice de progreso medio alto. Aquí se destaca Brasil, México, Asia. Y luego vienen los de medio bajo. Y aquí pues está Centroamérica. Y ya para muy bajo, que los del progreso social es muy raquítico, pues está África, ¿no? Los países más pobres. Profe, ¿y qué son los blancos? ¿Qué fue? ¿Que no los pudieron calcular el índice de progreso social o qué? Por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela es muy celoso con las estadísticas. Casi que desde que se volvió como medio comunista este país, no publica sus estadísticas. Entonces, si no hay estadísticas, note que las cosas que toma en cuenta, ¿no? Tolerancia e inclusión. Y pues Venezuela en tolerancia e inclusión eh, está complicada, ¿no? ¿Cuál es la libertad personal? Eh, salud y bienestar, o sea, casi están, todos estos elementos que consideran, estas variables que se considera este indicador, están pues bastante cuestionadas en Venezuela, entonces Venezuela no publica información. Si no hay estadísticas, es muy difícil eh, valorar el estado de progreso social de un país. Por eso era tan importante que aquí en Costa Rica se hiciera el censo. ¿No? Ustedes lo discutimos aquí en clase, que por la ley de la regla fiscal no se pensaba hacer el censo. Bueno, pero al final de varias negociaciones se logró que sí se llevara a cabo, porque está el presupuesto, pero no permitían que se fuera a hacer el censo y eso estuvo en discusión. Tener un censo, tener estadísticas es muy importante porque la política económica se define a partir del estado del arte. Si no, ¿usted cómo va a hacer las asignaciones? O sea, ¿cómo va a determinar de cuánto asigna un bono proteger si usted no sabe cuántos son los pobres o quiénes son los pobres? ¿O cuánto destina a educación o cuánto destina a puentes o a mejoramiento de la red vial? O así, o cuánto destina, por ejemplo, el servicio de salud si usted no sabe cuál es el estado de la salud. Entonces, por eso las estadísticas son tan importantes. Profe, ahí, ¿verdad que Costa Rica está como azul? No, a Costa Rica sí, Costa Rica aquí está azul. Está como en alto. No muy alto, pero sí está alto. Costa Rica, ahorita que vamos a ver otro indicador, allí lo van a notar, pues, aunque Costa Rica no tiene un PIB per cápita muy alto, comparado con los países desarrollados, ha hecho una muy buena política macroeconómica y el hecho de no tener ese ejército eh, permite redistribuir todos esos recursos en salud y educación. Sí, aquí está Costa Rica. Muy buena su observación. Mire, aquí tenemos, bueno, ahora sí voy a tener que apagar esto porque esto me estorba. Aquí tenemos el caso de, en el eje horizontal, tenemos el PIB per cápita a la paridad del poder adquisitivo. Es decir, que eliminamos el efecto de los precios. Y aquí tenemos en el eje vertical el índice de progreso social. Y si usted observa, a medida, en algunos casos, a medida que va aumentando el PIB per cápita, va aumentando el índice de progreso social. Entonces usted tiene aquí, por ejemplo, Noruega, que tiene pues alrededor de $65,000 por persona. Mire, aquí tenemos esto. O sea, por persona por año. Y tiene un índice de progreso social bastante elevado.
O sea, $65,000 por año significa que una persona por año gana $5,400 aproximadamente. $5,400 por mes. En promedio, ¿no? O sea, siempre hay cosas que se salen. Y aquí también tenemos a Irlanda. Y mire que Estados Unidos también tiene un ingreso per cápita significativo. Está como alrededor de 55,000. 55,000, es decir que por persona mensual se gana $4,580. Está un poco más bajo que el índice de progreso social de Noruega. Y aquí se destaca Costa Rica. Mire que aquí está Costa Rica. Costa Rica pues tiene alrededor de como de unos $15,000 por año, por persona. Que es $15,000 en promedio mensual sería como $1,250. Pero mire que está casi a la par que los Estados Unidos, que tiene un ingreso per cápita anual de alrededor de $55,000. Y Costa Rica pues lo tiene alrededor de $15,000. O sea que no es necesario que tengamos un ingreso per cápita tan alto para tener un progreso social. Pues el asignar o definir una política económica adecuada también nos determina un progreso social sustantivo. Y aquí tenemos, por ejemplo, Rusia. Mire Rusia que tiene un ingreso per cápita, no sé, tal vez porque Rusia es tan grande y tiene una población tan grande que se le ve este ingreso per cápita anual tan bajo. Pero pues es una potencia, ¿no? Sin embargo, su índice de progreso social pues está muy por debajo del de Costa Rica. Y al inicio de la curva tenemos Afganistán, ¿cierto? Que pues es como un combo. Tiene un bajo ingreso per cápita y un bajo ingreso índice de progreso social. Está China. Mire que aquí tenemos China que se considera una de las potencias, que, bueno, al menos que ha tenido un alto crecimiento económico durante las últimas décadas. Y pues es una revelación después de que China quedó devastada después de la Segunda Guerra Mundial y de las cenizas surge y han tenido un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo. Y mire que su ingreso per cápita pues está parecido por la gran cantidad de la población, ¿no? El ingreso per cápita pues también está afectado por el número de habitantes. Entonces, si hay una gran cantidad de población, aunque tenga un PIB real muy elevado, al tener tanta población, pues el PIB per cápita es bajo. Mire que China está muy por debajo de Costa Rica. O sea, tiene un índice de progreso social como alrededor de unos 65 y Costa Rica lo tiene más o menos como 82, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la política económica o de distribución de recursos, de igualdad y de sostenibilidad, pues no es muy eficiente y eso le baja su índice de progreso social. Entonces, no todos son ingresos. Es lo que nos llama la atención este índice de progreso social. También hay otros elementos que son importantes aparte del ingreso. Bueno, aquí
buscan como destacar a Costa Rica en el logro que ha tenido en su progreso social. O sea, porque sobrepasa los niveles de progreso social que serían esperados para un país como el de Costa Rica. O sea, que su PIB per cápita es relativamente bajo comparado con países desarrollados. Sin embargo, supera o casi que equipara a los países desarrollados, a pesar de su, de su bajo ingreso per cápita. Esta, el, este color azul hace referencia a Europa y en concreto a Moldova. Y mire que Costa Rica pues sobresale comparado con todos estos países que pertenecen a otro tipo de regiones por su gran avance. Y estos son los países con un bajo desempeño en el índice de progreso social, o sea, como a los que eh, tienen un bajo índice de progreso social. Y mire que aquí tenemos Arabia Saudita y Kuwait, Emiratos Árabes, Irak. Bueno, pues Irak, pues que casi siempre ha estado en un conflicto permanente con Irán. Y pues esto desvía muchos recursos a gasto en armas y estar como reponiendo, reparando las construcciones que destruyen con las bombas. Entonces, en un país que tiene constantemente guerra o está en esta lucha permanente, es muy difícil asignar recursos a educación o a salud, ya sea para medicamentos o para desarrollar centros de salud u hospitales. Entonces, se destina mucho gasto. Y mire que aquí también está Venezuela. Pues bueno, estar en este grupo de países pues no es algo privilegiado. Lo que nos sugiere es que no han hecho una buena política económica orientada a lograr una sostenibilidad económica y ambiental, porque este índice también toma en cuenta el medio ambiente, ¿no? Y aquí tenemos una lista de países. Mire que aquí está Costa Rica, arriba, destacándose a nivel de Latinoamérica, ¿no? Luego le sigue Chile con 80.02, Argentina con 76.86, aquí está Colombia con 70.31 y Nicaragua pues está aquí, un poco mal ubicado, o está en la parte final de la posición global de estos países. Todo esto era del 2019, profe. Sí, estos datos del 2019. Es que a veces las estadísticas no es que las estén actualizadas, o sea, no van como a la par, al 2021 no. Sí lo estuve buscando, pero no lo encontré para el 2021. Siempre tienen un rezago, pero es del 2019 al 2021 no creo que Costa Rica haya cambiado de posición o, o Chile o Nicaragua que haya subido. O sea, generalmente estos cambios requieren un tiempo importante. O sea, de un año a otro no hay un cambio sustantivo, no. O sea, porque recuerde que todas las cosas que tienen que ver con sostenibilidad requieren un desarrollo institucional y las instituciones no se crean de la noche a la mañana. O sea, si son instituciones basadas en normas, usted crea las normas y luego la gente asimila las normas y las aplica. Y esto tarda un periodo de tiempo. O incluso aunque sea simplemente crear un cajero automático, o sea, expandir todos los cajeros automáticos en el país, pues no se hizo de la noche a la mañana ni de un año a otro. Requiere un periodo de tiempo. Entonces, este índice de progreso social no creo que haya variado mucho por si tenías esa preocupación. No, que sí es que me empecé a preguntar si tal vez con toda la pandemia y todo esto ya afectado, ya como desarmado todo esto. Bueno, probablemente, pero han bajado todos. O sea, si Costa Rica ha bajado, también bajaron los demás.
Es que es como muy integral este indicador. O sea, Costa Rica no se volvió menos sostenible o Colombia no se volvió menos sostenible, así. Ha aumentado la pobreza y aumentó a nivel de toda Latinoamérica. Entonces, y puede que en el 2020 como que digamos que puede haber habido un estancamiento en el índice de progreso social. Pero ahorita en el 2021 ha habido una reactivación. Por ejemplo, Costa Rica ha disminuido de forma significativa el desempleo. Sí, bueno, todavía no estamos a los niveles prepandemia, pero eh, ya se muestra una reactivación. Bueno, ahorita va a haber un poquito de incertidumbre por el cambio de gobierno. Esto sí nos va a perjudicar un poco. Pero tan pronto pasen las elecciones y los inversionistas sepan a qué atenerse con el manejo de la política macroeconómica, pues ya otra vez se va a volver a estabilizar. Aquí tenemos los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento, bueno, el primero que habló sobre la tragedia que podía generar el crecimiento económico y el crecimiento de la población fue Malthus. Y luego en 1940 está el Club de Roma. Eran un grupo de muchachos, unos 12 o 16, no recuerdo bien, que estaban preocupados por el crecimiento de la población, el crecimiento económico y que vivíamos en la tierra y los recursos naturales eran limitados. Entonces ellos planteaban que, bueno, que si la población seguía creciendo tanto y no había como, y la tierra no se expande, pero entonces ellos como que vaticinaron como una, una especie de tragedia, ¿no? O sea, que íbamos a estar pasando hambre porque en pocos años, pues, estos recursos no iban a dar abasto para alimentar toda esta población. Sin embargo, pues el cambio tecnológico no mostró estas estadísticas que ellos evidenciaron. Yo por aquí había puesto, bueno, parece que no lo pegué bien. Yo había tratado de poner un gráfico que busqué, pero no sé dónde lo pegué, lástima. Sobre los límites del crecimiento. ¿Cómo era que ellos lo vaticinaban? Pero yo voy a ver si se los puedo abrir para que lo miren. Es que según yo lo había pegado correctamente. Pero, mire, aquí lo tengo. Pero seguro lo pegué mal. Aquí en este gráfico, vamos a ver si abre. Si tenemos paciencia. Entonces les voy a mostrar la gráfica que ellos presentaron en 1940. Cuando presentaron el estudio. Miren, sí la están observando, ¿cierto? Entonces ellos planteaban esto. Este es un documental de la DW, si ustedes quieren en algún momento solo por curiosidad, que tengan tiempo, por ahí lo ponen y lo pueden, las preguntas que ellos plantean ahí son vigentes. Y hay una gran preocupación. Mire que aquí ellos planteaban esto. O sea, que la gente iba a consumir, primero pues que los recursos eran limitados. Y además la gente los iba a consumir tanto que esto iba a ir en declive. A ver, yo miro quién me participa aquí. Profe, es que lo que se ve es todavía la de los límites del crecimiento. Ah, ya, perdón. Voy a volver acá. Y verá. Bueno, ahora sí deberían verlo. Ahí pongámosle un diseño para que sea más bonito. Ahora sí lo están viendo, ¿no? ¿Sí lo están observando? Sí, yo creo que sí, profe. Es como un globo blanco. Ajá, sí. Bueno, este es un documental de la DW y mire que ellos
lo que planteaban era que los recursos, como de tanto consumir nosotros, se iban a ir reduciendo, así como cuando tenemos la pesca, ¿cierto? Entonces, si la gente va y pesca de forma masiva, sin respetar las tallas y sin respetar pues la tasa de reproducción de los peces, entonces iba a llegar así como un declive. O sea, de la misma forma como si pescamos, hacemos una pesca intensiva sin respetar el ecosistema o la tasa de reproducción de los peces, pues iba a llegar a una reducción. Y por otro lado, teníamos una población que iba creciendo, así de forma sustantiva. Y que la gente pues también, de tanto comer, pues también estos alimentos iban a seguir creciendo pues para satisfacer el hambre de esta población. Y como el crecimiento económico se basa en la maximización de beneficios, entonces este capitalismo, esta mentalidad capitalista que tienen los economistas, pues también iba en detrimento del agotamiento de los recursos naturales. Entonces él decía, bueno, si no le ponemos límite a esto, por eso se llama el informe los límites del crecimiento, si no le ponemos límite a esto, va a llegar un momento en que, bueno, nos vamos a morir de hambre. Y vaticinaron unas estadísticas bastante rudas. Mire que ellos ya para el año 2000 ya vaticinaban hambrunas, pero hambrunas significativas a nivel mundial. Sin embargo, esto no se dio. Y de alguna forma, pues como, bueno, en su momento, cuando salió en 1940, bueno, todos los macroeconomistas lo cuestionaron y era objeto de debates. O sea, esto se tradujo a 30 idiomas y se vendieron 10 millones de copias. O sea, cuando salió, causó gran impacto a nivel mundial y bueno, y también hay que agradecerle porque gracias a este informe, aunque haya sido así como alarmista y todo, eh, a este informe le debemos muchas de las políticas o de las medidas de política que se han tomado. Sin embargo, los vaticinios que hicieron no se cumplieron y de alguna forma eso le restó credibilidad. Sin embargo, los planteamientos que ellos hacen siguen vigentes, o sea, el crecimiento económico, si no va acompañado de una política ambiental limpia o si no nos preocupamos por el exceso de basura que generamos todos, o sea, eh, todos estamos dejando una huella ambiental, todos tenemos huella de carbono. De hecho, hay una página web donde uno se puede inscribir y va ahí marcando la huella de carbono. Entonces, todos estamos generando contaminación con nuestra conducta. O sea, si hacemos un mal uso de la energía, o sea, dejamos el televisor encendido, las luces encendidas, eh, ahí estamos haciendo un daño ambiental. Lo que pasa es que uno siempre lo ve como en pequeñito, o sea, yo apenas que lo deje media hora encendida la luz de la bombilla, pues no le voy a hacer tanto daño al ambiente, pero si usted suma eso por millones y millones de personas, pues al final sí tiene un impacto ambiental. O sea, todos los productos que usted tome en su mano, solamente miren a su alrededor. Todo lo que usted tenga a su alrededor tiene unidades de energía. O sea, si es un papel, dentro de ese papel tiene unidades de energía, porque cuando se elaboró ese papel, allí una máquina y una máquina que utilizó energía para elaborar ese papel que usted tiene a mano, este computador o estos elementos que estamos utilizando para la clase, pues tienen energía incorporada. Entonces, todos tenemos una huella. Y bueno, entonces este fue este informe que al principio, pues como eran muchachos tan jóvenes, todos tenían menos de 27 años, eran como 16 o 12 muchachos que hicieron este pronóstico. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, la juventud debería estar muy incorporada en la toma de decisiones. O sea, las decisiones sobre la sostenibilidad no deberían estar tomadas tanto por personas adultas, sino los jóvenes deberían, porque son los jóvenes o los hijos de estos muchachos de ahora, o sea, los hijos de ustedes, los que van a sobrevivir las consecuencias de la toma de decisiones que haga el gobierno actualmente. Entonces, por eso es tan importante pues, que se involucren en esa toma de decisiones, porque de alguna forma pues, es el futuro de ustedes el que está allí. Y en este tiempo se hablaba de sostenibilidad, que teníamos que lograr la sostenibilidad, que
reducir los consumos, hacer un uso inadecuado, pero hoy en día pues ya no se va a lograr el consumo sostenible. Ahora lo que buscamos es la resiliencia, o sea, como esa capacidad para reponerse a una situación inadecuada. Entonces ya no hablamos tanto de sostenibilidad. Y bueno, ¿para qué sirvió todo eso? Bueno, porque permitió pues la eliminación del plomo de los combustibles, permitió o facilitó, motivó para que se eliminara el uso de los fluorocarbonos, para que se lograra una energía más limpia, un mayor ahorro energético, para que se impulsara, por ejemplo, el desarrollo de energías renovables como la energía solar o mayor generación de energía a partir de hidroeléctricas, paneles solares o la energía a partir del viento. Si usted, por ejemplo, se mete entra a las estadísticas de los balances energéticos de la OSD o la OCDE, usted va a encontrar que, por ejemplo, antes del 1990, usted no encuentra estadísticas de energía producida a partir del viento. O sea, usted viene a encontrar estadísticas de energía solar o estadísticas de energía producida a partir del uso del viento o del uso de los volcanes a partir del año 2000. Bueno, pues antes no se tenía como la tecnología. Digamos que algunos países, o sea, incipientemente hacían algún tipo de producción de energía a partir de estas fuentes renovables. Sin embargo, era poco y no se llevaba el registro estadístico. Pero ya uno encuentra estadísticas en firme a partir del año 2000. Ustedes pueden entrar ahí a la OCDE y encuentran ahí los balances energéticos. Y está en detalle todas las energías que se producen a nivel de país. Y bueno, es una información bonita. Y está la política de fijación de carbono mediante la reforestación. Bueno, y ahí es donde Costa Rica también está participando con la venta de permisos, que creo que Frieden era el que nos comentaba la clase pasada sobre este tema. Y bueno, algunos logros importantes, por ejemplo, los países noruegos destinaron 50 millones de dólares para crear como una reserva de semillas. Entonces, es un espacio donde la temperatura siempre está en 35 grados bajo cero. Entonces, invitaron a todas las naciones para que depositaran semillas que quisieran que se conservaran para el futuro. Y bueno, este proyecto existe y ahí hay una reserva de semillas para la población que viva en el futuro. Pues esta es una obra bonita. Yo pienso que es una obra bonita porque pues en un sistema capitalista se ha pensado en personas que no conocemos y que no vamos a conocer. Y existe, ¿no? O sea, esto nos habla de que existe sensibilidad en el mundo, que no es tan trágico y en la medida de que, por ejemplo, ustedes cambien su actitud sobre el medio ambiente y hagan un mejor uso, por ejemplo, de las basuras o traten de reutilizar las cosas que ustedes utilizan en su vida cotidiana, pues allí estamos haciendo un pequeño aporte. Entonces, todos desde nuestro pequeño mundo podemos aportar a un mejor medio ambiente hacia el futuro y tratar de lograr un desarrollo sostenible. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Profe, Sí, claro. yo tengo un comentario, pero creo que más que todo sobre la clase pasada, que ahorita está ligado con las noticias de hoy en día, Ajá. que es lo de por qué fue que se dio el alza del dólar tan así de la nada. Ah, ya, sí, sí. Bueno, a ver, bueno, ahorita no se vincula mucho con este tema, pero ese incremento de la alza está muy relacionado, pues, en primer lugar, con la incertidumbre que existe en el país, eh, por la disminución de la baja de entrada de divisas al país, porque en este momento, por ejemplo, no está entrando tanto turista. O sea, ha disminuido y los turistas traían muchas divisas. Y también las exportaciones han disminuido.
y hay un paro de fletes, o sea, hay unas grandes embarcaciones que transportan insumos para el mundo y a raíz de la pandemia esto se bloqueó. Entonces, muchos productores de este país no han podido sacar su producción porque necesitan de esos insumos y esto se ha encarecido. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído algo sobre las noticias sobre los semiconductores que han escaseado. Entonces, casi todos los aparatos electrónicos tienen semiconductores. Y al no haber exportaciones, pues no hay entrada de divisas. Al no llegar turistas, no hay entrada de divisas. Entonces, esto escasea este producto y se genera un clima de incertidumbre en el país y la gente empieza a comprar dólares. Se crea como una alarma. Entonces, automáticamente aumenta la demanda de divisas. Entonces, toda esta incertidumbre como que agudiza aún más la situación. Entonces, al empezar todos los agentes económicos, acuérdense que cuando aumenta mucho la demanda de un producto, aumenta el precio. Entonces, he incrementado pues el precio, el tipo de cambio. Luego vamos a tener nuestra clase sobre tipo de cambio, o al menos eso espero. Y si no la hubiera, pues yo les explico bien los factores determinantes de corto y largo plazo que afectan el tipo de cambio. ¿Vale? Gracias, profe. Sí. Listo. Y bueno, esta es Greta Ehrman Thunberg. Es una niña pues que ha tenido una preocupación sobre el medio ambiente y ella pues nos dice que hay razones para ser pesimistas sobre el calentamiento global. Y bueno, la idea es que exista como un balance entre el crecimiento y las condiciones de sostenibilidad ambiental. Y a veces, pues, este pensamiento capitalista que se tiene desde el punto de vista del crecimiento económico, donde siempre buscamos maximizar beneficios a la mayor brevedad, o sea, sin respetar, o sea, el ritmo de crecimiento de los recursos naturales o el ritmo de crecimiento de un árbol o de los peces en sí, eh, no es igual al ritmo de crecimiento económico o a la ambición que tienen los agentes económicos. Entonces, esta disparidad en el crecimiento entre los recursos naturales y el crecimiento económico, pues generan alarma y generan preocupación, además de la, de la producción de energías y aún se sigue utilizando mucho el petróleo, ¿no? Y es uno de los elementos más contaminantes del medio ambiente. Sí, sí hay una tendencia a la generación de vehículos eléctricos, pero este ha sido más bien paulatino. Y también se habla los vehículos gasificados, o sea, los vehículos que funcionan con gas, generan una huella de carbono un poquito menor, pero de todas maneras también generan contaminación ambiental. Es un producto primario, es una energía primaria. Energía primaria son las energías que producen pues, dióxido de carbono y generan contaminación, pero es un poco inferior a lo que genera el petróleo. Entonces, bueno, ella nos expresa Greta, pues nos expresa esta preocupación sobre el efecto invernadero que se genera por la elevación del riesgo por el uso de este tipo de energías contaminantes. Y bueno, en París se hicieron algunos acuerdos. Anteriormente se había acordado que el límite para el aumento de la temperatura global era de 2 grados centígrados. Pero en la reunión pasada, la que hubo el fin de semana pasado, bueno, ustedes saben que se reunieron el grupo de los 8 y se acordó que el límite para el aumento de la temperatura global es de 1.5 grados. Bueno, eso es algo importante. Y también se han establecido como compromisos obligatorios para realizar contribuciones nacionales para lograr metas. Estas metas, sin embargo, esa contribución nacional no se ha logrado de todos los países. Con la presidencia de Trump, más bien él se deshizo de estos compromisos. Y bueno, afortunadamente Biden tiene otra perspectiva y está trabajando a la par pues
con las personas que están comprometidas con el medio ambiente. Sin embargo, el presidente de China, pues no, que es uno de los que más contaminan, pues no asistió a la cumbre. Porque los países desarrollados y los desarrollados tienen compromisos distintos. Los que más han generado este efecto invernadero y han causado este daño al medio ambiente han sido los países desarrollados por el mal uso o por el uso desmedido de energías contaminantes o el uso de procesos productivos que tienen una alta contaminación, y los países pues que estamos en vía de desarrollo, como los países de América Latina y la misma China, apenas estamos comenzando el despegue de nuestro desarrollo. Entonces ahora vienen los países desarrollados y nos dice, ay no, mire, estamos muy preocupados por el medio ambiente, paremos de contaminar, mire que qué daño que le hacemos al medio ambiente, que el daño a la capa de ozono. Después de que ellos durante décadas o siglos le dañaron el medio ambiente. Entonces, como el principal daño lo han hecho ellos, o sea, los países desarrollados, porque los que estaban en vía de desarrollo apenas crecían. Y todavía, o sea, todavía les cuesta crecer. Entonces, el daño ambiental que realizan los países en vía de desarrollo es muy bajo comparado con el que han hecho los países desarrollados. Entonces, hay una posición de egoísmo. O sea, los países en vía de desarrollo no quieren frenar su crecimiento porque apenas están en el proceso, van a la alza. Y los países desarrollados no quieren frenar el crecimiento porque ¿por qué lo voy a frenar si los otros no lo van a frenar? Entonces, debería llegarse a un acuerdo global donde los países desarrollados estén dispuestos a renunciar y a financiar más a los países en vías de desarrollo para que incorporen tecnologías limpias en su proceso productivo. Y bueno, siempre se fijan a veces compromisos, no los cumplen o los cumplen parcialmente. Bueno, pero digamos que desde una perspectiva optimista, por lo menos se está hablando del tema y existe preocupación. Bueno, aquí está pues Trump, que en realidad no estuvo más bien en desacuerdo con frenar su crecimiento, frenar el uso de pues, energías contaminantes, porque para muchos agentes económicos o tomadores de decisiones, todo lo que tiene que ver con calentamiento global es un cuento, no es un invento. Y como a veces, pues las estadísticas que vaticinan los informes no se cumplen, entonces, pues debido al cambio tecnológico, entonces de alguna forma eso le ha restado un poquito de credibilidad, pero lo que sí es cierto es que lo que se decía hace mucho tiempo, aunque no se ha cumplido del todo, todos estamos viviendo el impacto del cambio climático. Y algunos podemos ver que de repente hay tempestades muy fuertes o que en época que no debería llover está lloviendo o en época que no debería hacer sol hace sol. En todo esto son desórdenes del cambio climático. También se vaticina que va a haber un deshielo, o sea que los glaciales se van a descongelar un poco y allí ese hielo ha capturado mucho carbono y gases contaminantes. En el momento que eso se genere un deshielo, así sea 1 centímetro o 2 centímetros, se van a liberar esos gases y eso va a ampliar el hueco en la capa de ozono. Pero para algunos, pues todo es una mentira. Entonces, por eso no se toman medidas de política en serio. Entonces, esperamos pues que en el futuro sí todos nos comprometamos. Bueno, como esta es la presentación que les había subido a ustedes y me faltaba como explicarles esta parte. Entonces, vamos a lo que corresponde a la clase de hoy. ¿Tienen algún comentario, alguna duda en relación con este tema? O sea, ¿ustedes creen en el calentamiento global o creen que esto no es Sí, cierto? profe. Solo que a veces se siente como que
no hay, no hay mucho quite, ¿No hay mucho qué? quite, o sea, no hay mucha manera para evitarlo, digamos. Es como ya llegó un punto donde se está volviendo inevitable la realidad del calentamiento global y quién sabe qué vaya a pasar, la verdad. Sí, o sea, es que siempre la, desde nuestro pequeño mundo, o sea, no esperemos a que sean los grandes gobiernos los que tomen medidas. Nosotros podemos tomar medidas, aunque sean pequeñas. Y poco a poco, si imagínese toda la población que tome una medida de ahorrar energía, ahorrar agua, esto ya es importante. Bueno, en nuestro nuevo tema, aquí les voy a compartir pantalla. Aquí soy yo. Hola, profe, se cortó el audio. No, ¿vieras, Esteban, que está bien el audio? Sí, no, fue que un toque se me cortó y no la escuché al principio de lo que estaba diciendo. Ah, ok, gracias. Pero sí es bueno que me avisen porque a veces yo de tanto mover aquí cosas, eh, pues hago desastres. Y ya deberían estar viendo la presentación. Sí, Sí, profe, ya se ve. ok. Bueno, este tema 6 que no entra en el parcial que vamos a tener la próxima semana, hace referencia pues al ahorro y la inversión y la oferta y la demanda agregada, así como la política monetaria y la política fiscal. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las decisiones de ahorro, o sea, por qué la gente ahorra, por qué la gente o decide consumir. Y tenemos algunas preguntas generadoras, como por qué ahorramos, cuáles son las funciones del sistema financiero. Ay, se me quedó esta pregunta aquí, perdón. ¿Qué función cumplen los intermediarios financieros y qué determina la demanda y la oferta agregada? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que influyen en la demanda de bonos o en la oferta de bonos? ¿Cuáles son los factores que influyen en la compra de un activo financiero? Y los factores determinantes de la oferta y la demanda agregada. Entonces, en una economía de subsistencia, pues, racionalizamos el consumo. O sea, buscamos que no consumirnos todo porque tenemos que esperar que la semilla nos genere un fruto o no matamos la gallina porque pues a diario nos está dando un producto que es el huevo. Entonces la idea siempre es como hacer un pequeño ahorro. O sea, para que pensando en el futuro o tener un ahorro para que en el futuro podamos realizar una inversión. Y de esta forma, pues garantizar un crecimiento y lograr un bienestar material. Entonces, siempre tenemos como esa disyuntiva. ¿Ahorro o lo consumo ahorro? Porque el ahorro es como un consumo futuro. Es abstenerme de lograr satisfacer una necesidad básica en este momento para en el futuro conseguir ya sea comprarme un activo o comprar lograr una mejor vida o obtener unos rendimientos. Entonces, siempre como que ese trade-off que nosotros hacemos entre ahorro e inversión, eh, lo, lo practicamos en nuestra cotidianidad. O sea, cuando usted obtiene su sueldo, usted determina cuánto se consume o cuánto destina al ahorro. Y ese sacrificio que usted hace, pues tiene usted lo hace porque usted piensa y que en el futuro puede necesitarlo. O sea, porque existe algún tipo de riesgo que usted se protege de ese riesgo. O sea, la idea de abstenerse del consumo es tener una ganancia y poder aumentar su consumo futuro. Si usted no previera que en el futuro esto va a ser beneficioso o va a mejorar sus condiciones de vida, pues usted no lo haría. O sea, si usted predijera que al día de mañana va a estar muerto, pues usted lo consumiría hoy.
Entonces, la idea de eso es incentivar el ahorro pensando que en el futuro haya una inversión. Entonces, ¿por qué las personas ahorran? O sea, ¿por qué creen ustedes que las personas queremos ahorrar? ¿Ustedes por qué ahorrarían? Para comprar entradas a conciertos Coldplay, mae. A un concierto, sí, o sea, porque usted tiene ahí un proyecto. O sea, ¿por qué dejaríamos de gastar recursos que tenemos en este momento y dedicarlos al ahorro? Porque tal vez en el futuro ocupamos gastar en un recurso que es como mucho más caro. Entonces, de ahí se puede como ahorrar poco, de poco en poco, digamos. Quizá como para alguna emergencia o algo así, digamos, Es atender una como un respaldo tal vez, porque uno no es sabe qué puede pasar a futuro. sí. Lo que Emily nos plantea es el riesgo futuro. O sea, previendo una contingencia, siempre tenemos guardado algo debajo del colchón. De modo que si se presenta una emergencia, podamos atenderla. Esto es por precaución, ¿no? Lo que Emily nos está hablando ahí es como un motivo precautorio. Tenemos una reserva debajo del colchón con el fin de atender esa emergencia en el futuro. O como que otra forma de decirlo es que en las vacas ahorramos para las vacas flacas o para los periodos en las vacas gordas ahorramos para las vacas flacas. O sea, como buscando satisfacer una necesidad que posiblemente podamos tener en el futuro. Claro que cuesta mucho, ¿cierto? Porque todo quisiéramos disfrutarlo de forma inmediata. También ahorrar nos puede incrementar la riqueza. Bueno, estos son básicamente los motivos que ustedes han mencionado. Ahorrar nos puede ayudar a que en el futuro incrementemos nuestra riqueza. Pero, ¿qué pasa si hay una alta inflación y ahorramos muchos colores? Pierde el Usted, valor del ahorro. ajá, excelente. Muy bueno su comentario. Hay una pérdida de la capacidad adquisitiva. Si tenemos una alta inflación y ahorramos mucho en colones, entonces, ¿cómo deberíamos protegernos? Ustedes también ya saben eso. Ahorrar en dólares. Ajá, podemos guardarlo en una divisa que tenga mayor estabilidad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer para protegernos del efecto de la inflación? Ahorrar en dólares. Ajá, Bueno, no sí. sé si lo que hicimos, perdón, estaban otras. Sí, bueno, puedes ahorrar en euros, en una divisa cualquiera, una divisa fuerte, libra esterlina, yen japonés, pero lo más usual es en euros o en dólares. Pero otra cosa Que que el podamos, ahorro, o que el ahorro lo invierta en algo que genere algo que resguarde los colones, digamos, no sé, como ajá, lo que hacen los narcos, mae, que compran alguna que otra, invierten en algo para no perder el dinero porque después descubren que es dinero lavado. No sé, eso lo saqué de ahí de las series, pero no sé, puede ser. sí, o sea, lo que busca es que se puede comprar un activo físico. O sea, Exacto. usted puede comprar un activo físico o puede comprar un activo financiero. Si usted compra un activo financiero, ese activo financiero le puede generar un rendimiento. Por ejemplo, si usted compra una acción de Microsoft, usted allí lo que le van a dar al final del año o al semestre, dependiendo del acuerdo a que usted llegue,
es que le van a dar, de acuerdo a las utilidades, le van a dar una parte de las utilidades, porque usted es dueño de esos activos. Y si usted se compra un bono del gobierno de Costa Rica, él le ofrece a usted un rendimiento, puede ser semestral o puede ser anual. Entonces, usted ahí le presta al gobierno, no sé, unos 100 millones de colones y el gobierno cada año le deposita a usted el rendimiento, porque él le promete un rendimiento, para eso usted le presta ese dinero. Entonces, usted ahí tiene varias formas de protegerse. Bien sea que compre un activo financiero o que compre un activo físico. ¿Qué es un activo físico? Es una casa, un lote o algún tipo de, por ejemplo, una máquina excavadora y usted la alquila para los ingenieros civiles que realizan obras de construcción. O se compra un taxi y lo pone a trabajar. O sea, la idea es que usted ponga a trabajar el dinero. Pero se supone que cuando usted ahorra, usted abre un certificado de depósito a término ahí en el Banco Nacional, usted está poniendo a trabajar ese dinero. O sea, no lo tiene en balde. La idea es que siempre le aumente su riqueza. Esa es como la perspectiva del ahorro. Y hay edades que son mejores. Mente de tiburón. Ah, Fabio. Muy bien. Sí, no había escuchado esa expresión. Es una expresión tica. O sea, la idea siempre es usted, y tenemos edades. Hay edades en las que somos más productivos. Hay una etapa que somos dependientes. Como hasta los 20 años, nosotros somos dependientes de los ingresos que nos da nuestra familia. Y luego terminamos nuestra carrera y nos volvemos, formamos parte de la población económicamente activa y podemos, si tenemos suerte, formamos parte de los empleados o los ocupados. Y tenemos una generación de ingresos muy alta, como hasta los 45, 50 años, o 55 en algunos casos. Entonces, esta generación, allí es la época de mayor generación de ahorro en nuestra vida productiva. Ya, o incluso hasta los 60 años, pues como ahora con la esperanza de vida que se ha extendido. Eso sí, después de los 60 años, pues puede venir el periodo de jubilación. Es donde usted ya ve los frutos de su ahorro. Es decir, ¿qué hizo con toda su vida productiva? Y ahí ya ve el florecimiento de eso. Y si usted no ahorró nada, pues también ve el florecimiento de eso, ¿no? Ya tendría que apelar por una ayuda del gobierno. Y hay varios tipos de ahorro. Entonces, definimos que el ahorro es igual a la inversión. Ay, perdón. Entonces tenemos que existe esta ecuación ya ustedes la conocían, que el Producto Interno Bruto está definido por el consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones, más las importaciones, que esto nos da las exportaciones netas. Entonces, el PIB de una economía cerrada estaría definido por el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Y al despejar la inversión, el Producto Interno Bruto, menos el consumo, menos el gasto del gobierno, nos da el ahorro. Y el ahorro, se supone que el ahorro lo destinamos a inversión. O sea, siempre lo que queda del producto es lo que destinamos a inversión. Teóricamente, la inversión es igual al ahorro. Está comprendida esta ecuación, ¿no? Profe, ¿podría dar como un ejemplo como de la vida real, digamos, para explicar un poco esto? Por ejemplo, vamos a suponer sus ingresos. Usted tiene unos ingresos de 100,000 colones, de 1.000.000 de colones. Sus ingresos son de 1.000.000 de colones y usted consume en su canasta básica 300,000. Es lo que usted gasta allí. Sus ingresos mensuales son de 1.000.000. Su consumo básico
para cumplir con con el gasto de la casa son 300,000. Bueno, si es una persona, digamos que usted tiene otro tipo de gastos relacionados con algún compromiso que usted tenga. Entonces, y esos otros gastos comprenden un valor de 200,000. Y usted puede invertir, por ejemplo, en una 500,000 en la compra de algún producto. O sea, por ejemplo, un computador. Entonces allí sus ingresos estarían conformados por el consumo más los 300,000 de su gasto en la canasta básica, 500,000 de la inversión en su computador y 200,000 de un gasto que usted tiene, por ejemplo, un crédito que tiene con un banco. Y eso equivale a sus ingresos. O sea, ¿cómo distribuye usted sus ingresos? En el consumo que usted haga, su canasta básica, en la inversión que usted haga, por ejemplo, en la compra de un computador, más el gasto que usted tenga de alguna deuda o un pago que usted tenga que hacer, a lo mejor a algún amigo. Entonces sería 300,000 más 200,000 más los 500,000 le da, equivale al 1,000,000 de ingresos que usted tiene mensual. Esa sería una forma de verlo. Y ya hablando, por ejemplo, de si usted ya tiene excedente, usted tendría estos mismos gastos, digamos que los mismos 300,000 de la canasta básica, y usted ya no invierte 400,000 en un computador, sino que invierte 400,000. Se compra un computador que no sea de última generación o que sea más económico. Y también paga sus obligaciones bancarias. Entonces ahí le quedan 100,000 para el ahorro. Y estos 100,000 usted puede o bien depositarlos en el banco para comprar un certificado de depósito a término o algún tipo de activo financiero, o bueno, acumularlos en la casa no es lo más conveniente. Lo ideal es que usted los deposite en una cuenta bancaria. Ahí sigue siendo un activo suyo. Para el banco, eso es un pasivo. Para el banco es un pasivo porque tiene que devolverle ese dinero a usted. Pero para usted sigue siendo un activo porque es algo que tiene en su cuenta corriente. No sé si me hice entender. Ok, sí, profe. Y digamos, entonces, si yo gasto todos mis ingresos, entonces el ahorro es cero. Así usted no tiene ahí ahorros. Sí, su ahorro Ok. es cero. Pero la sugerencia ahí, Cristina, es que usted lo define automáticamente. O sea, digamos que su ingreso, Cristina, es de 1,000,000. Puede ser, ustedes pueden ponerle los ceros que quieran o quitarle los ceros que deseen. Pero usted, lo que se recomienda pues para el manejo de finanzas personales es que usted sagradamente destine un porcentaje de eso. Lo que se recomienda es un 10%. Es decir, que de ese 1,000,000, usted sagradamente destine 100,000 al ahorro. Pero no es porque me sobró, sino porque usted contempla 10% para ahorro, 10%, digamos 15% para cambiar los muebles de mi casa, 10% para las vacaciones. Entonces usted hace un presupuesto donde usted garantiza un porcentaje para vacaciones, un porcentaje para cambiar los muebles de su casa, un porcentaje para ahorrar, pero todo eso lo presupuesta, más el consumo de la canasta básica, más la compra del computador. Ahí lo que se recomienda, Cristina, es que usted analice durante un periodo de 3 meses el bien o servicio que usted está contemplando comprar. Si usted en 3 meses sigue necesitando ese bien, entonces usted sí lo necesita. Si usted dice, yo necesito ese vestido, pero a las semanas usted ya se le olvidó que usted no lo necesitaba. Entonces, esa es como una estrategia que se utiliza para ahorrar. O sea, evitar las compras superfluas o innecesarias. Si usted durante 3 meses sigue necesitando ese objeto, ese elemento que usted estaba contemplando, si durante 3 meses
ese pensamiento es persistente y usted cada día dice, sí lo necesito, entonces usted efectivamente lo necesita. Pero si usted en 3 meses no lo necesita, usted puede vivir sin él. Entonces lo descartamos como una compra. Otra forma, uno también lo que trata de cortar es gastos superfluos. Por ejemplo, visitas al manicurista, visitas para corte de cabello, visitas al café. Entonces, si usted ha invitado a su familia una vez a la semana a tomar un café, entonces le invita una vez cada 15 días. O hace el café en su casa. Y eso le permite generar un tipo de ahorro. Pero el ahorro no tiene que ser algo que le sobre a usted. Eso es algo que usted presupuesta. Y lo recomendable es siempre el 10% y tener un nivel mínimo de deudas. Un problema que se está presentando en la juventud actual es que empiezan a manejar tarjeta de crédito y no saben manejarla. Entonces, tenemos jóvenes que están en su máxima edad productiva, 35, 40 años, esclavizados pagando un crédito millonario, que está creciendo día a día. Entonces, están trabajando para pagar una deuda del banco. No están trabajando para generar ahorro y riqueza. Y eso es un problema muy serio. Y tenemos la población endeudada aquí en Costa Rica es más o menos de alrededor del 60%. O sea, tienen comprometidos sus ingresos. Bueno, también existe el ahorro público y el ahorro privado. El ahorro público, pues es como el ahorro del gobierno, ¿no? O sea, que cuando el gobierno tiene un superávit en sus cuentas bancarias, pues allí está teniendo, está generando ahorro que lo puede destinar a la inversión. Mientras tanto, si un gobierno, recuerde que los ingresos de un gobierno son los impuestos. Entonces, si el gobierno tiene un superávit, está generando ahorro, que podría invertir en infraestructura, en educación, en el sector salud. Pero si el gobierno tiene un déficit, allí lo que genera es desahorro. Ya ahí no va a poder financiar inversión. Ya para financiar inversión en infraestructura o en educación o salud, lo que le tocaría sería endeudarse. Entonces, cuando el gobierno ahorra, la inversión se financia por ahorro privado y por ahorro público. Entonces, cada vez que usted va y deposita al banco, el banco es como un intermediario financiero. Entonces, digamos que los 15 personas que estamos en este momento en clase, vamos y depositamos allá al Banco Nacional. Cada uno va y deposita 1 millón de pesos, 1 millón de colones. Y el banco tendría hoy 15 millones. Él hace la reserva, el encaje mínimo, reserva el encaje mínimo legal que le exige la ley del Banco Central. Y una vez que haga ese apartado, que es del 12%, él puede prestar ese dinero. Entonces, el banco cumple una doble función. Por un lado, permite que usted pueda disponer de ese efectivo, o sea, te ofrece liquidez permanente, porque Cristina, Isabel, Esteban pueden ir a retirar sus fondos cuando quieran. O sea, que te ofrece una liquidez permanente y te ofrece también seguridad, que es distinto a que lo tengas debajo del colchón, porque cualquiera que note que Cristina guarda ahí los ahorritos debajo del colchón en cualquier momento, pues un vivo va y pasa y se lo recoge. Y por otro lado, el banco canaliza, o todo el sistema financiero como intermediario financiero, canaliza ese ahorro que tenemos las 15 personas que estamos en clase a proyectos de inversión. Y el mismo banco se encarga de escoger la inversión más eficiente para el país. ¿Por qué? Porque el banco se protege. Él quiere que ese dinero que le va a prestar a un inversionista, pues lo recupere. Y para eso, pues le hace un estudio de si tiene capacidad de pago, de si el proyecto que está proponiendo realmente es rentable, si le está generando, le va a generar una inversión, le va a generar rendimiento, le va a generar rentabilidad. Y le hace un seguimiento a ese proyecto o a ese prestatario. Cuando el banco presta se llama prestamista, cuando las personas solicitan prestados se llama prestatario. Si Cristina
va a solicitar un crédito al banco o un préstamo al banco para pagar sus estudios, es prestataria. Y el banco, por su parte, es un prestamista. Y lo que hace por el intermediario financiero es canalizar todos esos ahorros de los agentes económicos hacia proyectos de inversión del país que sean rentables. Aquí tenemos un gráfico que nos ilustra el ahorro y la inversión tanto de un gobierno que tiene un superávit y de un gobierno que tiene déficit público. Entonces, en el eje vertical tenemos billones de dólares. Y en el eje horizontal nos muestra la inversión que se genera con el ahorro. Y ese ahorro está compuesto por ahorro privado y ahorro público. Dado que este gobierno tiene superávit, ¿qué significa que tiene superávit? Es decir, que sus gastos son menores que sus ingresos. Cuando el gasto, como en el caso de Costa Rica, los gastos del gobierno son mayores que los ingresos, entonces se dice que un gobierno tiene déficit. ¿Cuáles son los ingresos del gobierno? ¿De dónde provienen los ingresos del gobierno? ¿Quién se acuerda? De los impuestos. Excelente. El gobierno genera, pero si el gobierno le cobra demasiados impuestos o muy altos los impuestos, pues se nos cumple la curva de Laffer, ¿no? Que era una curva en forma de U invertida, que en lugar de recaudar más impuestos, lo que hace es disminuir, porque aumenta la evasión. En este caso, este gráfico nos ilustra un déficit público. Mire que aquí, pues el ahorro es negativo, porque este gobierno, sus ingresos son menores que los gastos. Y también tiene el ahorro privado, es decir, el ahorro de todos los agentes económicos del país. Entonces, con nuestro ahorro, el sistema financiero financia la inversión del país. Un ejemplo que nos ilustra el libro es el caso el caso surcoreano. Él nos habla de que hacia 1960 Corea no pagaba prácticamente nada de intereses a los clientes. Entonces, esto hacía que pues, la moneda en circulación no entrara al banco. Porque ¿para qué voy a ir a depositar ese dinero si no me genera nada de rendimiento? Entonces, Corea no tenía ahorros. Entonces, no tenía ni ahorro privado ni ahorro del gobierno. O sea, como no hay inversión, la inversión general, sobre la inversión se cobran impuestos. Sobre los productos que fabrica las empresas se cobran impuestos. Pero si no hay inversión en el país, no hay producción, y si no hay producción, ¿sobre qué se va a cobrar impuestos? Entonces, ni el gobierno tenía ingresos por recaudación tributaria, ni las personas ahorraban porque no veían nada atractivo en el ahorro de los bancos. Entonces, en 1965, Corea reformó el sistema financiero y aumentó la tasa de interés que le ofrecía a los ahorradores. Y hacia inicios de la década de los 70, los agentes económicos empezaron a ahorrar. Y el hecho es que aumentaron los ahorros del sector privado. Cuando aumentaron los ahorros del sector privado, se generó como un colchón para financiar la inversión. Entonces, esto también, y al tener una tasa de interés atractiva, también atrajo capital extranjero. Entonces se generó una inversión por el ahorro privado y por el ahorro extranjero que le llegó al país. O sea, cuando viene un inversionista a nuestro país, cuando llega un colombiano, un argentino, un norteamericano a nuestro país, aquí a Costa Rica, e invierte, Costa Rica está trabajando con ahorro externo, porque esa persona desde donde venga, trajo sus ahorros a este país. Entonces, los surcoreanos, con el ahorro privado y el ahorro externo, fomentaron la inversión. Y al final, pues tuvo un alto crecimiento. Y los depósitos bancarios crecieron en un 600%.
Y todo se debió pues a un manejo eficiente del sistema financiero. Entonces, de ahí la importancia de hacer un buen manejo de la política monetaria y del sistema financiero que tenga un país, porque esto influye. Si usted tiene alta inversión, esto influye en el crecimiento económico. Mire que en la ecuación del Producto Interno Bruto está definido por el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Entonces, si usted aumenta la inversión de un país, automáticamente aumenta el crecimiento económico. Cuando aumenta la inversión, aumenta la producción, aumenta el empleo y todos esos empleados que están en esa empresa reciben un sueldo y con ese sueldo van y demandan bienes y servicios en el mercado. Entonces es como un efecto de nieve o de bola de nieve favorable a la economía. Y bueno, aquí pues se subraya lo que ya estábamos comentando en la diapositiva anterior, que era el ahorro externo. O sea, el ahorro externo pues es capital, son flujos de capital que viene de otro país y bueno, generan inversión en nuestro país. Esto se da pues en una economía abierta. Y no solamente depende, que llegue flujo de capital exterior no solamente depende de tener una tasa de interés atractiva, también tenemos que tener una política macroeconómica de estabilidad, que no haya mucha inflación, que pues que el gobierno le garantice, que haya derechos de propiedad claramente definidos. O sea, no sea que un inversionista extranjero llegue aquí y que el gobierno le expropie las cosas, como pasó en Venezuela. En el gobierno de Chávez, pues, algunos inversionistas llegaron y pues fueron expropiados del capital que llegó porque pues el gobierno lo apropió por decreto. Entonces los inversionistas pues se fijan también en este tipo de aspectos. Usted tiene que ofrecerle todo un clima de negocios favorable al inversionista. Bueno, aquí tenemos el caso de Japón y los Estados Unidos. Mire que aquí en el caso de los Estados Unidos, en color verde claro, tenemos la entrada de capital. Y tenemos el ahorro privado y el déficit fiscal. Entonces, todo esto determina el ahorro que tiene el país. Y financia la inversión. Por otro lado, aquí tenemos Japón. Japón básicamente la inversión la ha hecho con ahorro privado y más bien en Japón ha habido salida de capital. Pero esta salida de capital no ha sido en balde, ¿no? O sea, cuando un japonés va e invierte en otro país, en ese país no está teniendo pérdidas, o sea, también está generando rendimientos. Y también genera comercialización, o sea, no todo tiene que ser, cuando usted sale capital de su país hacia otro país, también está haciendo inversión, también está generando redes comerciales, que también son relevantes para que crezcan las exportaciones de un país. Y también es importante que diferenciemos claramente lo que es ahorro privado y ahorro público, lo que es ahorro interno y ahorro externo. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto y cuáles ahorros van a financiar cuánta y cuáles inversiones? Bueno, esto depende de la herramienta que utilice la economía para realizar, o sea, la transformación de ciertas inversiones en más rentables o del mercado financiero, de cómo esté funcionando, de los activos que se ofrezcan en el mercado. Entonces, los países lo que hacen es como crear un portafolio. Un portafolio que le ofrece a cada inversionista distintas posibilidades. Lo ideal siempre es como tener ese portafolio diversificado y este se rige mucho por la tasa de interés.
¿Qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. O sea, cuando nosotros vamos y solicitamos prestado un dinero al banco, pagamos un costo por usar ese dinero. Es como, es el costo oportunidad. O sea, si usted va y solicita un préstamo, si la tasa de interés que le está cobrando el banco es demasiado elevada, probablemente usted postergue su inversión. Generalmente los bancos tienen dos tipos de tasas de interés. Una tasa de interés activa y una tasa de interés pasiva. La tasa de interés pasiva es lo que le paga a usted el banco por ahorrar dinero. Entonces usted va y deposita allí un monto de dinero, digamos que unos 100,000 colones, y el banco le puede pagar hasta un 2% anual. Sin embargo, si usted va a solicitar un préstamo al banco para educación o para comprar vivienda o un vehículo, el banco a usted le cobra una tasa activa. Esa tasa activa pues es un poco más alta de lo que le paga el banco por ahorrar dinero. Pero a esto se le llama margen de intermediación financiera. Y con ese margen de intermediación financiera, lo que hace el banco es cubrir riesgos, pagar, por ejemplo, los gastos administrativos que tiene la entidad en sí mismo. Entonces, aunque el banco, o sea, aunque esté invirtiendo su propio capital, el inversionista siempre está incurriendo en un costo financiero. Entonces, si usted tiene tasas demasiado elevadas, pues usted no atrae mucho que la gente se endeude para financiar alguna ampliación de alguna planta, de una empresa o la creación de un negocio. Entonces, el inversionista siempre está comparando la tasa de interés, o sea, lo que le cuesta el crédito, con el rendimiento que le va a generar la inversión. Entonces, si la tasa de ganancia esperada es mayor que la tasa de interés vigente, entonces el inversionista demandará dinero para invertir. Pero si la tasa de ganancia esperada es menor que la tasa de interés vigente, el inversionista pues no se va a endeudar para invertir. Bueno, muchachos, entonces lo vamos a dejar aquí y la siguiente clase continuamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, el examen entra hasta la materia que vimos como la primera parte de la clase de hoy, digamos. Ajá, sí, entraría ahí. Tal vez incluya una pregunta sobre los elementos que considera, por ejemplo, el índice de desarrollo humano o el índice de progreso social o algo así, o sea, pero pues ustedes tienen como una pequeña síntesis allí en la presentación, porque como este tema no se entregó literatura sobre los límites del crecimiento, entonces sería básicamente una pregunta así, básicamente sobre lo que está allí en las diapositivas. Oscar, sí, dime tu consulta. Profe, también no sé si me puede enviar por correo la fecha y